¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti existe una energía tan poderosa, que cuando es dominada, puede convertirte en alguien capaz de cambiar el mundo, de manifestar imperios, de irradiar un magnetismo que atrae todo lo que deseas? Y si te revelara que esa misma energía, cuando es desperdiciada sin conciencia, te convierte en un hombre vacío, sin propósito, persiguiendo placeres efímeros que nunca llenan el abismo que llevas dentro? Esta no es una conversación sobre moralidad, ni sobre represión. Es una conversación sobre poder. Poder real. El tipo de poder que construye cohetes que desafían la gravedad, que funda empresas que transforman industrias enteras, que irradia una presencia tan magnética, que el mundo entero voltea a ver. Elon Musk no es un hombre común, y su estado de conciencia, su nivel de enfoque, su capacidad de manifestar lo imposible, no surge de la suerte ni del privilegio. Surge de algo mucho más profundo, algo que la sociedad moderna ha olvidado por completo: el dominio absoluto de la energía vital, la transmutación consciente de la fuerza sexual en genialidad creativa. Vivimos en una época donde el placer se vende como liberación, donde cada impulso debe ser satisfecho inmediatamente, donde la gratificación instantánea es la nueva religión del hombre moderno. Te han enseñado que masturbarte es saludable, que liberar la tensión sexual es necesario, que reprimir el deseo es peligroso. Pero nadie te dice la verdad oculta detrás de esa narrativa. Nadie te revela que cada vez que eyaculas sin propósito, estás desperdiciando la misma energía que los grandes maestros, los alquimistas, los genios de la historia sabían cómo canalizar hacia la creación de imperios. Napoleon Hill lo sabía. En su obra maestra, después de estudiar a los hombres más exitosos de su época, descubrió un secreto que casi nunca se menciona abiertamente. Todos ellos, sin excepción, habían aprendido a transmutar su energía sexual. No la reprimían, no la negaban, la transformaban. La dirigían hacia sus obsesiones, sus proyectos, sus visiones. Convirtieron el fuego primitivo del deseo en la llama sagrada de la realización. La sociedad te ha condicionado a creer que el sexo es solo un acto físico, un intercambio de fluidos, una descarga de tensión. Pero eso es solo la superficie, la interpretación más baja y superficial de una fuerza, que en realidad es la energía creativa primordial del universo. Es la misma energía que da vida, que crea nuevos seres humanos, que literalmente fabrica la existencia. Y tú, cada vez que desperdicias esa energía en 5 minutos de placer solitario frente a una pantalla, estás derramando tu poder creativo en el vacío. No solo pierdes semen, pierdes vitalidad, pierdes claridad mental, pierdes ambición, pierdes esa chispa en los ojos, que hace que otros te respeten sin que tengas que decir una palabra. Cada eyaculación sin propósito es un pacto silencioso con la mediocridad, una declaración inconsciente de que prefieres el placer inmediato al poder duradero. Pero cuando un hombre decide retener, cuando decide no desperdiciar, cuando decide transmutar conscientemente esa energía, algo extraordinario comienza a suceder. En los primeros días, siente una inquietud, una ansiedad casi insoportable. Su cuerpo, condicionado por años de liberación compulsiva, le grita que libere la tensión. Aquí es donde la mayoría se rinde. No pueden tolerar la incomodidad. No pueden enfrentar la sombra que emerge cuando el mecanismo de escape ya no está disponible. Porque la masturbación compulsiva nunca fue solo sobre el sexo. Fue siempre sobre la evasión. Evasión del dolor. Evasión de la responsabilidad. Evasión de la grandeza que te aterrorizaba aceptar. Cada vez que sentías ansiedad, soledad, aburrimiento, frustración, corrías hacia ese placer momentáneo que te permitía olvidar, por unos instantes, el vacío existencial que te perseguía. Pero el vacío nunca se llena con placer, solo se llena con propósito. El hombre que atraviesa esa primera semana sin liberar su energía, comienza a notar cambios sutiles pero profundos. Su mente se aclara. Los pensamientos obsesivos disminuyen. Esa niebla mental que siempre estuvo ahí, esa sensación de estar operando al 50% de su capacidad, comienza a disiparse. De repente, puede concentrarse durante horas en una sola tarea. Puede leer un libro completo sin que su mente divague. Puede mantener conversaciones profundas sin perder el hilo. Su presencia se vuelve más sólida, más densa, más magnética. La gente lo nota. No pueden explicar qué cambió, pero sienten algo diferente cuando están cerca de él.
Es como si irradiara una energía que antes no estaba ahí. Y no están imaginándolo. Realmente hay algo diferente. Ese hombre está comenzando a acumular energía vital, una energía que antes desperdiciaba sin darse cuenta. A medida que pasan las semanas, la transformación se profundiza. El hombre que retiene su semen no solo experimenta cambios mentales y emocionales, experimenta una revolución completa en su fisiología. Sus niveles de testosterona se estabilizan en rangos óptimos. Su voz se vuelve más grave, más resonante, más autoritaria. Su mirada se intensifica, adquiere esa cualidad penetrante que caracteriza a los líderes naturales. Su cuerpo comienza a cambiar: más músculo, menos grasa, más vitalidad física. Duerme mejor. Se despierta con energía real, no con esa fatiga crónica que arrastraba durante años. Su libido no desaparece, al contrario, se intensifica, pero ya no lo controla. Él la controla. Ya no es un esclavo de sus impulsos, es el amo de su propia energía. Y esa sensación de dominio interno se traduce en dominio externo. En el trabajo, sus ideas fluyen con una claridad asombrosa. En los negocios, toma decisiones con una precisión casi intuitiva. En las relaciones, irradia una confianza que no necesita demostración. Pero aquí es donde la mayoría de las personas malinterpretan completamente este camino. Piensan que se trata de acumular semen como si fuera un tesoro que nunca debe ser tocado. Piensan que la abstinencia sexual es el objetivo final. Y esa es una comprensión superficial y distorsionada de la verdadera alquimia. La retención sin transmutación es solo represión glorificada. No basta con no eyacular. Hay que dirigir esa energía conscientemente hacia algo más elevado. Napoleon Hill lo entendió perfectamente: la energía sexual es neutral, no es buena ni mala, es poder puro. Y como todo poder, puede ser usado para crear o para destruir, para elevarte o para esclavizarte. El hombre sabio no reprime su deseo, lo reconoce, lo honra, y luego lo canaliza hacia su misión, hacia su arte, hacia su legado. Convierte el fuego del deseo carnal en el fuego sagrado de la ambición trascendente. Imagina a un guerrero antiguo antes de la batalla. No dispersa su energía en placeres triviales. La acumula, la concentra, la transforma en ferocidad, en enfoque, en esa determinación implacable que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. Ahora imagina a un artista, un visionario, un emprendedor que está creando algo que nunca ha existido antes. Necesita acceso a niveles de creatividad que la mayoría de las personas nunca experimentan. Necesita esa chispa divina que convierte lo imposible en inevitable. Y esa chispa está directamente conectada con su energía sexual. Cuando retiene, cuando transmuta, cuando canaliza conscientemente esa fuerza hacia su creación, accede a estados de genialidad que parecen sobrenaturales. Las ideas llegan como revelaciones, las soluciones aparecen en sueños. La sincronicidad se convierte en algo cotidiano. No es magia, es física espiritual. Es la ciencia oculta que los maestros siempre conocieron pero que solo enseñaban a los dignos. Elon Musk es un ejemplo viviente de este principio en acción. Observa su nivel de producción. Observa su capacidad de operar simultáneamente en múltiples industrias, de sostener visiones que abarcan décadas, de trabajar 100 horas a la semana sin colapsar. ¿De dónde crees que viene esa energía? No de suplementos, no de estimulantes. Viene de una fuente mucho más profunda. Viene de un dominio interno tan completo que su energía vital no se dispersa en 1000 direcciones. Está completamente enfocada, completamente canalizada, completamente al servicio de su visión. Esto no significa que sea célibe. Significa que no desperdicia. Significa que cada acto, cada decisión, cada uso de su energía es intencional. No es esclavo de sus impulsos. Es el arquitecto de su propio destino. Y ese nivel de maestría interna se refleja en su capacidad de manifestar lo que otros consideran imposible. La transmutación sexual no es un concepto moderno inventado por gurús de autoayuda. Es una sabiduría antigua, que atraviesa todas las tradiciones espirituales serias. Los taoístas lo llamaban cultivo de la esencia. Los yogis hablaban de brahmacharya, no como celibato forzado, sino como conservación y elevación de la energía vital. Los alquimistas europeos hablaban en símbolos sobre convertir el plomo en oro, pero los iniciados sabían que se referían a transmutar la energía sexual básica en conciencia iluminada.
Los masones, los rosacruces, los esenios, todos guardaban versiones de este mismo secreto, que el hombre que domina su energía sexual domina su destino. Pero en nuestra era de gratificación instantánea y dopamina barata, este conocimiento se ha perdido casi por completo. Te venden pornografía ilimitada, aplicaciones de citas diseñadas para maximizar encuentros sexuales superficiales, una cultura que celebra la promiscuidad como liberación. Y mientras tanto, los hombres se vuelven más débiles, más ansiosos, más deprimidos, más desconectados de su poder interno. La correlación no es coincidencia. Ahora tal vez te estés preguntando, pero ¿no es natural liberar esa tensión? ¿No es peligroso retener? Y aquí está la trampa del condicionamiento moderno. Te han convencido de que eres un animal que debe obedecer ciegamente cada impulso biológico. Pero los humanos somos únicos precisamente porque podemos trascender nuestros instintos básicos. Un perro no puede decidir no comer cuando tiene hambre. Tú sí. Un chimpancé no puede decidir redirigir su energía sexual hacia construir un cohete espacial. Tú sí. Esa capacidad de dominio consciente, esa habilidad de transmutar energías primitivas en expresiones superiores, es lo que nos define como seres humanos en nuestro máximo potencial. Y cuando renuncias a ese poder, cuando te sometes voluntariamente a cada impulso que surge, no estás siendo natural, estás siendo subhumano. Estás operando por debajo de tu verdadera naturaleza. Y ahora, antes de continuar, quiero hablarte directamente. Si este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, si sientes que algo antiguo y olvidado está despertando dentro de ti, si reconoces que has estado operando muy por debajo de tu verdadero potencial, entonces necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones, no como un acto pasivo de consumo, sino como un compromiso contigo mismo, porque este no es entretenimiento. Esto es iniciación. Cada video que publicamos aquí es un fragmento del mapa que te guiará de regreso a tu poder interno. La información que compartiré en los próximos contenidos profundizará en técnicas específicas, en prácticas concretas, en los secretos que los hombres más poderosos de la historia usaron para dominar su energía y manifestar imperios. Pero esta sabiduría solo sirve a quienes están dispuestos a recorrer el camino completo. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, y comprométete a tu propia transformación. Porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre tu comprensión de quién eres, y de lo que eres capaz. Ahora, volvamos a la alquimia. Cuando hablamos de retención y transmutación, es crucial entender que esto no es solo un ejercicio físico, es un proceso profundamente psicológico y espiritual. Cada vez que sientes el impulso de masturbarte, de buscar ese placer rápido y vacío, hay algo mucho más profundo sucediendo debajo de la superficie. Ese impulso es un mensajero. Viene a decirte algo sobre tu estado interno. Tal vez estás evadiendo una emoción incómoda. Tal vez estás procrastinando una tarea importante. Tal vez estás huyendo de una conversación difícil que necesitas tener. Tal vez estás tratando de llenar un vacío existencial que el placer sexual nunca podrá llenar. Cuando aprendes a no reaccionar automáticamente a ese impulso, cuando aprendes a observarlo sin juzgarlo y sin obedecerlo, comienzas a ver los patrones inconscientes que han estado controlando tu vida durante años. Esta es la verdadera jornada del héroe en su versión más interna y profunda. No estás luchando contra dragones externos, estás enfrentando el dragón de tu propia sombra, ese conjunto de patrones, adicciones, miedos y mecanismos de defensa que te han mantenido pequeño, seguro, mediocre. Y tu energía sexual es la puerta de entrada a ese reino sombrío. Porque el sexo está conectado con todo, con tu autoestima, con tu relación con el poder, con tu miedo al rechazo, con tus heridas de abandono, con tu necesidad de control, con tu terror a la intimidad real. Cuando comienzas a retener tu semen, todos esos temas enterrados comienzan a surgir. Los primeros días son relativamente fáciles, pero alrededor de la segunda o tercera semana, te encontrarás enfrentando oleadas de ansiedad, de irritabilidad, de deseos compulsivos que parecen insoportables. No es solo deseo sexual, es toda la energía emocional reprimida que has estado sedando con orgasmos durante años. Y aquí es donde la mayoría fracasa.
No pueden tolerar la incomodidad. No pueden sentarse con el fuego sin intentar apagarlo. Pero el hombre que persiste, el hombre que atraviesa ese valle oscuro sin rendirse, emerge del otro lado completamente transformado. Porque lo que descubre es que puede contener intensidades que antes lo abrumaban. Descubre que es mucho más fuerte de lo que creía. Descubre que esos deseos que parecían irresistibles eran, en realidad, bastante manejables cuando dejaba de darles poder con su atención compulsiva. Y a medida que su capacidad de contener aumenta, su capacidad de crear también aumenta. Porque la creación y la procreación son la misma energía expresándose en diferentes niveles. Cuando ya no desperdicias tu poder creativo en orgasmos sin sentido, ese poder se acumula, se concentra, busca expresión en formas más elevadas. De repente tienes ideas para negocios. Tienes visiones para proyectos artísticos. Tienes claridad sobre tu propósito de vida. Todo esto estaba ahí siempre, pero estaba oculto bajo la niebla de la dispersión energética constante. Los antiguos maestros taoístas enseñaban que un hombre podía vivir hasta los 100 años en plena vitalidad si conservaba su esencia vital. No hablaban metafóricamente, hablaban de una ciencia energética precisa. Cada eyaculación, según ellos, equivalía a perder la misma cantidad de energía que se necesita para fabricar varios litros de sangre. Por eso después de eyacular, especialmente de forma compulsiva y repetida, los hombres sienten esa fatiga profunda, esa niebla mental, esa sensación de vacío. No es psicológico, es energético. Has literalmente drenado tu fuerza vital. Y en el mundo moderno, donde los hombres eyaculan múltiples veces por semana durante décadas, la acumulación de esa pérdida es devastadora. No es coincidencia que los niveles de testosterona masculina hayan disminuido dramáticamente en las últimas décadas. No es coincidencia que los hombres jóvenes reporten niveles sin precedentes de ansiedad, depresión y falta de propósito. Han sido sistemáticamente desconectados de su fuente de poder interno. Pero cuando un hombre decide revertir ese proceso, cuando decide reclamar su poder, algo mágico comienza a suceder. Su sistema nervioso se recalibra, su cerebro comienza a producir los neuroquímicos correctos en las proporciones correctas. Su glándula pineal, ese tercer ojo del que hablan las tradiciones místicas, comienza a activarse con la energía sexual que ya no se desperdicia. Comienza a tener sueños más vívidos, su intuición se agudiza, comienza a experimentar sincronicidades que desafían la explicación racional. Conoce a las personas correctas en el momento correcto. Las oportunidades aparecen de la nada. No es suerte, es magnetismo. Cuando un hombre retiene y transmuta su energía sexual, se convierte en un imán para todo lo que desea. Irradia una frecuencia que el universo reconoce y recompensa. Los grandes líderes, los visionarios, los creadores de imperios, todos entendieron esto. Por eso podían trabajar con una intensidad que dejaba exhaustos a quienes los rodeaban. Por eso podían mantener visiones durante décadas sin perder el enfoque. Por eso irradiaban esa presencia casi sobrenatural que hacía que otros los siguieran ciegamente. Elon Musk puede parecer un hombre obsesionado, quizás incluso desbalanceado para los estándares convencionales. Pero esa obsesión, ese enfoque singular, esa capacidad de perseguir lo imposible sin descanso, todo eso requiere un nivel de energía que la mayoría de los hombres no poseen. Porque la mayoría de los hombres están drenados, están operando con el tanque vacío, llenándolo apenas lo suficiente para sobrevivir otro día, pero nunca acumulando lo necesario para hacer algo verdaderamente grande. Musk, como todos los verdaderos titanes, ha aprendido a acumular, no solo dinero, no solo conocimiento, energía vital. Esa es la moneda real del poder. Y la forma más directa de acumular energía vital es dejar de desperdiciarla en placeres que no sirven a tu misión. Ahora, es importante aclarar que este camino no es para todo el mundo. No porque sea imposible, sino porque requiere un nivel de honestidad brutal contigo mismo que la mayoría de las personas evitan toda su vida. Requiere que enfrentes las razones reales por las que has estado evadiendo tu grandeza. Requiere que admitas que tu adicción al placer sexual instantáneo es solo un síntoma de un problema más profundo, tu miedo a ser grande. Porque ser grande implica responsabilidad, implica visibilidad, implica riesgo.
Y es mucho más fácil quedarse pequeño, seguro, invisible masturbándote en la oscuridad, mientras culpas al mundo por tu falta de éxito. Pero si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces hay algo en ti que se niega a aceptar esa vida mediocre. Hay algo antiguo y poderoso despertando en tu interior. Una parte de ti que recuerda que naciste para mucho más que esto. La verdadera transmutación sexual comienza cuando decides que tu misión es más importante que tu placer momentáneo. Cuando decides que tu legado es más valioso que 5 minutos de gratificación vacía. Cuando decides que prefieres construir un imperio, crear una obra de arte, cambiar el mundo, antes que desperdiciar tu poder en un ritual de escape que nunca te ha llevado a ningún lugar excepto de vuelta al mismo vacío del que intentabas huir. Y una vez que tomas esa decisión, realmente la tomas en lo más profundo de tu ser, todo cambia. Ya no es una lucha constante contra tus impulsos, es una alineación completa de tu ser con un propósito superior. Tu energía sexual sigue ahí, más fuerte que nunca, pero ahora está completamente al servicio de tu visión. Cada mañana te despiertas con esa energía vibrante, y en lugar de desperdiciarla, la diriges hacia tu entrenamiento físico, hacia tu trabajo creativo, hacia construir las estructuras que harán realidad tus sueños. Este es el secreto que los maestros siempre supieron pero que rara vez enseñaban abiertamente, porque este conocimiento, en manos de alguien que no está listo, puede ser malinterpretado o mal utilizado. Pero tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado esta verdad, y sentido su resonancia en lo más profundo de tu alma, estás listo. Estás listo para reclamar el poder que siempre fue tuyo. Estás listo para dejar de ser un esclavo de tus impulsos y convertirte en el amo de tu destino. Estás listo para experimentar ese estado que se forma en los hombres que retienen el semen. Un estado de claridad cristalina, de enfoque implacable, de magnetismo irresistible, de poder creativo ilimitado. Un estado donde lo imposible se vuelve inevitable, donde tus visiones se manifiestan con una velocidad que desafía la lógica, donde te conviertes en la versión de ti mismo que siempre supiste que podías ser pero que nunca tuviste el coraje de encarnar. No se trata de nunca volver a tener sexo, se trata de nunca volver a desperdiciar tu energía. Se trata de elegir conscientemente cuándo, cómo y con quién compartes esa fuerza sagrada. Se trata de entender que cada gota de semen contiene literalmente el código para crear vida, y que esa misma energía creativa puede ser dirigida hacia crear cualquier cosa que desees. Un negocio, una obra de arte, una transformación corporal, una revolución espiritual. Todo es la misma energía, simplemente expresándose en diferentes niveles. Y cuando dejas de derramar esa energía sin propósito, cuando aprendes a contenerla, a refinarla, a elevarla, te conviertes en un alquimista de tu propia existencia. Conviertes el plomo de tus impulsos básicos en el oro de la realización trascendente. Este es el camino que caminaron los grandes. Los genios, los visionarios, los hombres cuyo impacto todavía se siente siglos después de su muerte. No eran diferentes de ti, no tenían superpoderes, solo entendieron algo que tú ahora también entiendes, que dentro de cada hombre existe un poder dormido, esperando ser despertado. Un poder que puede mover montañas, que puede manifestar imperios, que puede cambiar el curso de la historia. Pero ese poder nunca se activará mientras sigas desperdiciándolo en placeres triviales. Solo se activará cuando tomes la decisión más importante de tu vida, la decisión de dominarte a ti mismo, de convertir tu cuerpo en un templo, tu mente en una espada, tu energía en fuego sagrado. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás que el mundo se reorganiza a tu alrededor. Las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan, los recursos se materializan, no porque el universo te esté recompensando, sino porque finalmente estás irradiando la frecuencia del poder, de la maestría, de la realización. Y esa frecuencia trae todo lo que necesitas para cumplir tu destino. Así que te dejo con esta pregunta final, la misma pregunta con la que comenzamos, pero ahora desde un lugar completamente diferente. ¿Estás listo para dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en el arquitecto de tu propio destino? ¿Estás listo para atravesar el fuego de la transmutación y emerger del otro lado como el hombre que siempre supiste que podía ser?
¿Estás listo para reclamar el poder que has estado desperdiciando durante años y canalizarlo hacia algo que realmente importe? Porque ahora sabes la verdad, ahora entiendes el secreto, ahora comprendes que cada momento es una elección: dispersar tu poder o acumularlo, ser esclavo o ser amo, vivir en la mediocridad o encarnar la grandeza. El camino está frente a ti, la puerta está abierta. Solo tú puedes decidir si la cruzas o si te quedas donde estás, seguro, cómodo, pequeño, sabiendo que pudiste haber sido mucho más, pero que elegiste el placer momentáneo por encima del poder duradero. La elección es tuya, siempre lo ha sido, y siempre lo será.